Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues seguimos en la epístola a los Efesios y estamos en capítulo 4, ¿verdad? Prácticamente ya al final, y tocamos el verso 31 el día de ayer, y esta mañana tocaremos del 32 e iniciaremos el capítulo 5. Efesios capítulo 4, verso 32, dice: sed bondadosos unos con otros. Escuche, tiernos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Déjese lo leo de nuevo, hermano. Sed bondadosos unos con otros, tiernos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, pues aquí Pablo está diciendo pues algo más, ¿verdad? Sed bondadosos. Sed bondadosos unos con otros. Tiernos, fíjense nomás, tiernos, hasta tiernamente, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, pues es maravilloso, ¿verdad? Digo, simple y sencillamente seguir el ejemplo del Señor, ¿verdad? El Señor nos perdonó a todos nosotros en Cristo. Capítulo 5, hermanos, capítulo 5 del libro de Efesios. Dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Pues mire, esta palabra imitadores, pues digo, pues bueno, yo digo nomás, o sea, que no seamos imitadores sin sentido. ¿Sí me explico? O sea, debemos ser imitadores, pero como algo genuino dentro de nosotros. Algo que la misma vida divina está produciendo en nosotros, y que eso nos lleve a ser realmente imitadores de Dios. Imitadores de Dios en la misma manera, ¿verdad?, de Él. Fíjese, me gusta mucho, por ejemplo, en Filipenses 2, cuando dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, qué importante, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir. No que seamos imitadores como si fuéramos automáticos, ¿me entiende? Como si fuéramos unos robotitos. No, hermanos. No. Yo digo, debemos ser imitadores, ¿me explico? Porque la misma vida divina está trabajando dentro de nosotros. Y por esa razón, entonces, haga de cuenta que somos como Dios. O sea, si Él lo hizo, ¿ve? Pues entonces nosotros también podemos hacerlo. ¿Estás buscando ahí Filipenses? Filipenses 2:5, yo creo.
¿Qué dice? Haya pues en vosotros. Sí. A ver. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Sigue. El cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y hallado en su porte externo como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fíjese lo que dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Eso no es imitación, hermano. O sea, eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Que no vayamos a malentender de que debemos imitar, en ese sentido, como quien dice sin vida. No. Debemos imitar. O sea, porque hay una realidad dentro de nosotros. Dice, fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¡Wow! Digo, esos no son enchiladas, hermanos, realmente, Entonces digo yo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Vuelvo a decir, o sea, como hay una vida interna dentro de nosotros, ¿me explico? O sea, pues queremos hacer lo mismo que Dios. ¿Sí? Entonces dice, y andad en amor. Wow. Andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjense, digo, en el libro de Levítico, hermanos, hay 5 ofrendas principales. Pero le voy a decir una cosa. La primera ofrenda, la ofrenda del holocausto, era llamada la ofrenda del holocausto o también la ofrenda quemada y también la ofrenda de olor fragante. Eso quiere decir, ¿me explico? Que cuando el Señor se ofreció ahí, en el altar de bronce, ¿ve? Sí, hermanos, cuando el Señor se ofreció a sí mismo, sí, el Señor se ofreció a sí mismo, ¿me explico? Como la ofrenda del holocausto, una ofrenda totalmente para la satisfacción de Dios. Escuche eso. Una ofrenda totalmente para la satisfacción de Dios. Le llamamos la ofrenda del holocausto o la ofrenda quemada. O dicho de otra manera, una vez que se quema, ¿me entiende? El olor fragante. O sea, principalmente eso ocurre, ¿me entiende? Por la grasita, por la grasa interna, ¿ve? O sea, el ser interno de Dios, o sea, la grasa que hay, ¿verdad? En las partes internas, o sea, es lo que produce el olor fragante para Dios. Y esa es la manera en que el Señor se entregó a sí mismo por usted y por mí. Hermana, por usted y por mí. Entonces, pues eso, hermanos, o sea, es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Pues sí, sí debemos de imitar esa clase de amor, ¿verdad? Pero debe ser una realidad de nosotros. Debemos andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como la ofrenda que era totalmente para la satisfacción de Dios. Sacrificio a Dios en olor fragante. Wow, yo quiero decir, mire, las compasiones de Dios, hermanos, es
la parte interna de Dios. O sea, son las entrañas de Dios. ¿Ve? Y esas entrañas, o sea, son las que tienen la grasita. Y eso es lo que sube a Dios como olor fragante, cuando esa grasita se está quemando. Wow. Yo digo, tremendo, ¿eh? El Señor muriendo por nosotros de tal manera que, pues fue un sacrificio acepto, agradable a Dios, olor fragante para Dios. Bueno, vamos a seguir adelante, hermanos. Versículo 3. Estamos en Efesios capítulo 5, ahora versículo 3. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Escuche, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Wow, ve. Todas estas cosas, hermanos, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni obscenidades, ni palabras necias o bufonerías maliciosas. Bufonerías maliciosas que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Bueno, tremendo Pablo, ¿eh? O sea, llega a puntos más fuertes. Fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni obscenidades, ni palabras necias, ni bufonerías maliciosas que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Wow, qué bonito que en vez de estar juzgándonos, en vez de estar criticándonos, o sea, en vez de estar, me explico, o sea, pues con toda clase de rencor, ira y todas esas cosas, hermanos, pues qué mejor que haya acciones de gracias por los santos. ¿Ve? Acciones de gracias, aún por el que no le parece, aún por el que no le gusta, ¿me entiende? Aún por el que, pues digo yo, si usted quiere decir que es picudo, o que esto, o que lo otro, me explico. Aún, por todos ellos debemos de tener acciones de gracias. No, pues imagínense si el Señor trajera pura gente perfecta a la iglesia, pues hermanos, ya nos hubiéramos ido con el Señor, ya hace muchos años. A lo mejor nosotros ni lo estuviéramos viviendo ya eso. Pero no, hermanos. No, pues nomás considérese usted mismo o usted misma, hermana. Cuando el Señor nos llamó a Él, digo, ¿ve? Entonces, ahora, yo digo, pues claro que no hay comparación, ¿me explico? De la manera en cómo nos encontró el Señor al tiempo presente. O sea, el Señor nos encontró en una condición completamente miserable, deplorable, maligna, ¿ve? Lastimosa. Pero sin embargo, pues ahorita, me explico, muchas de esas cosas pues han sido ya derribadas por el Señor, ¿ve? Muchas de esas cosas ya el Señor ya las ha vencido en nosotros. Bueno, dice verso 5, Efesios capítulo 5, verso 5. Porque entendéis esto,
sabiendo que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¡Wow! Digo, estos versos están pesados, hermanos. Dice, porque entendéis esto, sabiendo que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Bueno, pues digo, todas estas cosas, wow, son tremendas, hermanos. Entonces aquí vamos a parar, hermanos, y seguimos en esto. Amén.